amaré. Lo que queda de mis fuerzas te daré. Padre bueno, eres todo para mí. Padre bueno, eres todo para mí. Lo que resta de mi vida te amaré. Lo que queda de mis fuerzas te daré. Padre bueno, eres todo para mí. Padre bueno, eres todo para mí. No puedo callar, ni admirar, y bajo tus alas yo confiado estaré. No puedo callar, ni admirar, y bajo tus alas yo confiado estaré. Lo que resta de mi vida te amaré. Lo que queda de mis fuerzas te daré. Padre bueno, eres todo para mí. Padre bueno, eres todo para mí. Dile lo que resta de mi vida te amaré. Lo que queda de mis fuerzas te daré. Padre bueno, eres todo para mí. Padre bueno, eres todo para mí. No puedo callar, ni admirar, que bajo tus alas yo confiado estaré. No puedo callar, ni admirar, que bajo tus alas yo confiado estaré. Lo que resta de mi vida te amaré. Lo que queda de mis fuerzas te daré. Padre bueno, eres todo para mí. Padre bueno, eres todo para mí. Dile lo que resta de mi vida, lo que resta de mi vida te amaré. Lo que queda de mis fuerzas te daré. Padre bueno, eres todo para mí. 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 Te amamos, Señor, gracias. Amén. Pueden ocupar sus lugares, Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo están todos? Bendecidos y en victoria. Vamos a acomodarnos este micrófono. No cabe duda que tenemos hambre de Dios, ¿cierto? Dios siempre ha sido y será más fuerte que cualquier virus. Les invito a todos que oremos. Este es tiempo para estar con Dios y recibir de Él la bendición que necesitamos, incluyendo un sistema inmunológico triplemente fuerte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos das de jalarnos a través de tu Espíritu Santo. Podemos decirte, Señor, tenemos hambre de ti, tenemos necesidad de ti. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha reunido aquí para venir y decirte te amamos.
Te damos gracias, Señor, por el don, el talento, la inspiración que le das a nuestros hermanos de la alabanza, que nos ayudan a expresar nuestro sentir delante de ti. Padre, nos ponemos en tus manos. Sabemos que hay temor en el aire, pero tu Espíritu Santo que inunda nuestro corazón, ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y el estar en tu presencia es sanidad. La presencia tuya en nuestros cuerpos es fortaleza y sanidad. Señor, que cualquier persona que haya venido aquí con cualquier síntoma de desánimo, de temor, de tristeza, de ansiedad, se vaya lleno de tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre. Te pido la gracia de poder compartir tu mensaje de tu corazón y que nos des la gracia de recibirlo a todos. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Si tiene pluma, sáquela, porque vamos a estar estudiando un pasaje bien hermoso. La palabra de Dios es tan más dulce que la miel, dice, ¿cierto? ¿No es cierto? Más dulce que la miel es su palabra. Así es que el pasaje que vamos a estudiar profundamente es Lucas 12, versículo 32. Y ahí vamos a estar moviéndonos y moviéndonos y moviéndonos palabra por palabra para recibir el alimento que Dios tiene para nosotros. Y ese pasaje de parte de Jesucristo dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El tema es, Dios asume que todos tenemos miedo. Ese es el tema. Cuando usted lee aquí, no temáis, manada pequeña, es porque Jesucristo está viendo el temor en todos los seres humanos. Dios nunca se equivoca y Él sabe que el miedo es natural en nosotros desde el momento en que el hombre pecó por primera vez. ¿Dónde estás tú, Adán? Tuve miedo. Después de pecar, la primera palabra que Adán dijo fue, tuve miedo. Entonces, tener miedo no es una expresión de estoy en pecado, pero sí es una expresión de que el pecado vive dentro de mí. Pero Dios no quiere que el miedo nos domine. Por eso dice Jesucristo así, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Qué cosas nos dan miedo? Todo el capítulo 12, aquí en Lucas, nos habla de 4 temores muy interesantes. El primer temor que enfrentamos en Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Nosotros como cristianos, al escuchar de las persecuciones en China, en el Middle East, allá en el Medio Oriente, y vemos que a los cristianos les destruyen sus iglesias, les quitan la vida, les cortan la cabeza, los persiguen. De repente sentimos el miedito a morir en persecución. Empezamos a sentir el miedo a esa persecución, pero Cristo dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque después de haber matado el cuerpo, ya no pueden hacerle nada a ustedes. En el versículo 11 nos habla el segundo miedo. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir,
porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Conociendo la palabra de Dios, a veces yo me pregunto, ¿cuándo va a llegar la persecución a nosotros? Algún tiempo en el futuro, pero la palabra de Dios nos advierte que el cristianismo, los cristianos, se harán odiosos al mundo. De tal manera que van a acabar o van a perseguir a la iglesia. Y el espíritu del anticristo que viene a reinar a este mundo se opondrá a todo lo que se llama Dios, a todo tipo de adoración. Y la Biblia y el nombre de Cristo será un delito. Y Jesucristo lo advierte y nos dice, cuando te lleven a esas sinagogas o ante los magistrados, los jueces o ante las autoridades, no tengan vergüenza, no tengan temor a lo que van a decir. Aquí está hablando del temor a la vergüenza en público y a no saber qué decir ante autoridades que te interroguen. Vas a sufrir ansiedad y te vas a preocupar. ¿Qué voy a decir? Se irán a burlar de mí, pero dice, el Espíritu Santo no te va a dejar. No te preocupes. Y eso es algo que debe estar en tu mente. No tengas temor al que te quiera quitar la vida. Y no tengas temor en cómo vas a responder si algún día tú enfrentas esta situación. Versículo 22 nos habla del temor a la pobreza. Dijo luego a sus discípulos, yo quiero que noten, porque no quiero que se escape esto. En el versículo 4 le está diciendo, amigos míos. ¿Ok? Aquí en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, no tengan miedo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No se preocupen, no tengan miedo qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces aquí la palabra clave que debemos guardar en nuestro corazón es vuestro Padre sabe que tú tienes necesidad. ¿A quién de ustedes les faltó papel de baño? ¿A quién de ustedes les hace falta agua o arroz? Pero sí es importante que guardemos en nuestra mente vuestro Padre que está en los cielos. Él sabe que tenemos necesidad. Cualquier cosa de la que tengamos necesidad, Él la sabe. Y Él dice, enfócate primero en mi reino, porque yo te voy a añadir todas estas cosas. Esa es una de las cosas tan hermosas. Así es que tenemos miedo a quien mata, a los asesinos, tenemos miedo a la vergüenza, tenemos miedo a la pobreza, a las necesidades físicas. ¿Se imaginan cuántas personas que viven al día tendrán miedo si van a poder pagar la renta al no estar trabajando? Si van a tener para comer un mes o 2 meses. El miedo por el cuerpo, si se van a enfermar o no se van a enfermar.
Y el cuarto miedo es el miedo a Dios. El miedo si Dios va a ser bueno conmigo. El miedo a el día que vayamos a la presencia de Dios, surge esa pregunta: ¿y qué tal si Dios no me deja entrar? ¿Y qué tal si yo no puedo entrar al cielo? Y esto revela simple y sencillamente, ese temor revela que hay pecado en nuestras vidas porque somos pecadores. Sabemos que Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Sabemos que su sangre nos limpia de todo pecado. Que el sacrificio de Cristo es perfecto por encima de tus gritos y de cualquier pecado. Pero el pecado sigue circulando. La naturaleza de pecado sigue circulando en tu cuerpo. Y de ahí surge el miedo. No de la falta de perdón de Dios. No de que el sacrificio de Cristo no haya sido eficaz. Simple y sencillamente el pecado está en este cuerpo. Y por eso tenemos miedo a, ¿qué tal? Y si Dios a la final me dice, no te conozco, vete de aquí. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. Jesucristo quiere que dominemos el miedo con la verdad. No quiere que tengamos miedo a la muerte, a la vergüenza, a la pobreza y mucho menos a Dios, que es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Quiénes no debemos tener miedo? Versículo 4 nos llama amigos. Versículo 22 nos dice discípulos. Y versículo 32 nos dice ovejas. Si tú no eres oveja de Cristo, si no eres parte de su rebaño, si no eres un discípulo de Él, si no te sientes como un amigo o no eres un amigo de Cristo, entonces el temor puede llenar tu corazón y vivir en una ansiedad descontrolada. Pero lo que Jesucristo está diciendo es, en primer lugar, la muerte. Cuando Él dice, no tengan miedo a los que pueden quitar la vida, está diciendo, la muerte no es lo peor que tú vas a enfrentar. Eso es lo que nos está diciendo. La muerte no es lo peor que hay en esta vida, sino el infierno. Porque esta vida está pegada al infierno. El infierno es un capítulo de esta vida y es el capítulo eterno. O la salvación, o el reino de Dios. El reino de Dios es el capítulo eterno de esta vida para todos aquellos que han hecho la paz con Dios por medio de Jesucristo. Tercero, Dios sabe que tenemos necesidad y Dios está más listo para ayudarnos a nosotros que a los pájaros que vemos que están cantando de alegría porque llegó la primavera. Pero Dios sabe que tenemos necesidad y Él está listo para ayudarme. Yo puedo decir y tengo que mantener en mi mente, mi Padre, mi Dios está listo para ayudarme. Así es que Jesucristo, ante ese temor a Dios, que es el cuarto temor, es el temor al infierno, es el temor a, yo ayer pequé, anoche pequé, ¿qué tal si Dios no me deja entrar? Ese es el cuarto temor, el más profundo, el más escondido. Pero Jesucristo nos revela que Dios es bueno con su palabra y Él quiere que nosotros entendamos eso. El diablo quiere que todos crean que Dios es malo. El diablo quiere que vivamos en miedo. Pero Jesucristo nos revela la verdad del profundo amor de Dios diciéndonos, no teman, manada pequeña. Vuestro Padre le ha placido darles la entrada al cielo. Eso es lo que significa darles el reino. A Dios le ha placido. El temor al infierno, el que todo mundo trata de evitar diciendo Dios no existe. No hay nada después de esta vida. Es el temor que lo esconden con excusas y razonamientos, pero es el más fuerte que el ser humano enfrenta. La pregunta está en el corazón de la humanidad. ¿Qué tal si Dios me rechaza y no me deja entrar al cielo?
Y eso es una expresión de realmente yo no merezco entrar al cielo porque no soy puro. Esa es una expresión de reconozco que hay pecado dentro de mí. No merezco que Dios sea bueno conmigo, porque Dios es el juez de toda la tierra y yo me siento culpable. ¿Qué clase de rey es Dios para ti? Porque en la Biblia encontramos dos reyes. El primero se encuentra en San Juan capítulo 12, donde dice la palabra de Dios en el versículo 12: al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un burrito y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de burrita, o sea, un burrito de burra. No sé cómo digan, pero para que entendamos, Jesús viene, tu rey viene montado en un burrito. Y en Zacarías 9:9 le dice el profeta a Jerusalén: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese rey llegó a Jerusalén manso y humilde, con salvación. Pero ese rey no es el que muchos miran. Hay quienes miran al rey del Apocalipsis capítulo 19 montado en un caballo blanco con una espada desenvainada que viene a traer justicia sobre la tierra. ¿No vieron ese video de la mujer que dice: miré los caballos en el cielo, allá en el Apocalipto? Eucalipto, algo así. La gente tiene esa imagen. Dios va a castigar al mundo. Pero, ¿qué clase de rey es Dios para ti? Porque eso es lo que Dios quiere que veamos. Y eso es lo que Jesucristo quiere que veamos. Que le veamos a Él como el rey humilde y manso, que tiene placer en amar a su pueblo. Porque Jesús vino a pagar por tus deudas, ¿sí o no? Jesús en la cruz derramó su sangre para pagar tus deudas. Pero a causa del pecado, es más fácil ver al rey con la espada en la mano y a mí como culpable. Y es más fácil creer que no merezco su gracia ni su misericordia. Pero Jesucristo nos revela la verdadera naturaleza del corazón de Dios. Y nos dice: Dios no es como lo vemos, según nuestro propio sentir o según nuestros propios pecados. Dios no es como el diablo quiere que tú lo veas. Dios es lo que Él mismo dice de sí mismo. Dios es lo que Él mismo dice de sí mismo. En Lucas 2:32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios, vea la palabra, subráyela, vamos palabra por palabra. Le ha placido. Así es que Dios es un Dios que tiene placer en ser y hacer lo que describe su naturaleza. Dios es bueno, Dios es amor. Y aquí la palabra en griego, a Dios le ha placido, significa que a Dios le gusta o que Dios disfruta en dar. Así es que está diciendo que Dios disfruta. Si tú le encuentras en alguna ocasión de tu vida el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 15, ahí en Filipenses 1:15 dice la palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción, decía Pablo, a mis prisiones. Pero otros predican a Cristo por amor. Cuando Dios te dice: te doy el reino, ¿lo hará porque quiere atraparte y allá en su reino cortarte la cabeza y hacerte sufrir y triturarte? ¿O lo hace por amor?
Entonces, esa es la imagen que Cristo quiere que esté en nuestra mente. Dios me ofrece lo que Él disfruta por amor a nosotros. Dios nos ofrece su reino por motivos de amor y complacencia. Se deleita. Y eso es algo que tenemos que asimilar. Dios se deleita en hacerme bien. No porque yo lo merezco, sino por su propia naturaleza. Cristo murió para que Él pudiera hacerlo, para darnos ese derecho. Dios es libre entonces para mostrar lo que realmente disfruta hacer, dar su reino a sus ovejas. Jesucristo nos está revelando a Dios como Padre. Dice, al Padre le ha placido, a vuestro Padre, tu Padre. No dice tu patrón, porque si trabajas bien y haces buenas obras, entonces te lo va a dar. No dice tu amo, que dice, te voy a dar un lugarcito en mi reino para que me sirvas. No, Jesucristo escogió la palabra que tu alma necesitaba. A tu Padre le ha placido. No es patrón, no es amo, es tu Padre. Tal vez tú no tuviste el mejor padre del mundo. Tal vez tuviste un padre alejado, duro, un padre que no es el mejor ejemplo, pero Dios es el Padre perfecto. Y cuando dice aquí que nos ha dado su reino, es porque Él es rey, pero también es Padre, y nos ha hecho herederos de su reino. En Mateo capítulo 25, dice la palabra de Dios, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros debemos aprender a tener una actitud de fe que tiene un heredero. Si a ti te habla un abogado y te dice, tu tío, tu abuelo, tu papá, te dejó una herencia y tienes que venir el 31 de marzo porque te dejó $2 millones, mira, tú irías a San Salvador, a Guatemala, a México, a donde tú fueras, no te importaría el coronavirus. Pero el hecho de que un abogado te llame y te diga, te dejaron herencia, te da una actitud de, soy heredero. Nadie me lo quitará. Y eso es lo que Cristo quiere que tú y yo tengamos, una actitud de herederos, que ya el derecho está dado. Es un plan muy antiguo, dice la palabra de Dios. Lo ha preparado para vosotros desde la fundación del mundo y ha salido del corazón de Dios para el placer de Dios. Es un reino al que tenemos derecho por herencia. No es que lo merezcamos. Nadie merece una herencia. Nadie trabajó por una herencia. Las herencias se otorgan gratuitamente a quien el que lo da le place. ¿Cierto? Dios es el Rey y Padre que no nos cobrará impuestos también. Es algo bonito notar ese pasaje porque allá en Mateo 17, versículo 25, Él dijo, sí, y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Qué interesante, ¿no? ¿Pagará tributos la hija del presidente? Pues aquí Jesucristo revela que los hijos de Dios en su reino no tendremos esa carga. Esa es una carga puesta por las leyes. Y el que cree en Jesucristo es libre de la carga de la ley. Los que no son hijos sí viven bajo la carga de la ley y la ley inflige temor y castigo a los que dependen de la ley. ¿Cuántos son? Pregunta que Jesucristo hizo. Los padres imperfectos que hacen bien a sus hijos.
¿Qué padre, qué madre no se deleita en aquel hijo que se estaba desgreñando con el otro y de todos modos a la hora de la comida le dice, hijo, preparé chiles rellenos para ti. Hijo, preparé unas enchiladas suizas para ti. O todo padre se deleita en proveer a sus hijos, en hacer bien a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial no será bueno contigo, con nosotros. Él es el Rey y Padre que ha dado gratis el reino a sus hijos. Dice la palabra de Dios, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles. Y la palabra darles quiere decir que no te lo ha vendido, no te lo va a intercambiar por tu comportamiento. Nos lo ha dado. Es como imagínense a Dios como dueño del río más grande que tú conoces. No sé qué río tú conoces, pero imagínate un río donde cabe un barco. Pero es un río de aguas cristalinas, limpias, huele rico, suavecito de acceso. Y tú te estás muriendo de sed. Yo estoy seguro que hoy están ustedes aquí por la sed de Dios, porque tenían ganas de Dios. Imagínate que Dios te dice, ahí está el río, sacia tu sed. Y tú te pones de rodillas y bebes aquella agua cristalina, sabrosa, que alimenta tu cuerpo. Y ese es el río de amor. Nunca te lo vas a acabar. Dios te dice, acércate y bebe con confianza, porque te lo he dado. Es todo tuyo. No tienes que pagar impuestos, no tienes que merecerlo. En Lucas capítulo 18, versículo 17, hay una frase también muy bonita. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesucristo nos está llamando a tener una actitud de niños. Si yo ahorita le digo aquí a Gret Marie, mira, ¿dónde está Gret Marie? Por allá está, mira, te doy un dulce. Y va a venir corriendo, y si es un billete de a 10, está más rápido, ¿verdad? Y va a tener una actitud de, me lo dio, es mío. Pero, ¿cuál es la actitud de los adultos? ¿Qué querrá el pastor? ¿Qué me va a pedir más tarde? La actitud de los adultos es pensar en que me lo gané, lo merezco, lo voy a intercambiar. Pero la única forma de recibirlo, el reino de Dios, es la forma más fácil. Recíbelo como un niño, es un regalo. Por eso la palabra de Dios nos revela y nos revela vez tras vez. En Lucas capítulo 8, versículo 10, nos dice algo interesante. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es un secreto revelado por Dios a ustedes, que la gente del mundo no entiende. Dios sabe que por medio del Espíritu Santo esto va a entrar en tu alma, en tu mente, en tu corazón, y va a llenar tu vida. Pero te dice, es un secreto que te lo estoy dando a ti. Y tú lo entiendes. Y tú lo crees. Guárdalo en tu corazón. La palabra manada pequeña no suena muy bonito a nuestros oídos a veces, que nos digan manada pequeña. Pero eso fue lo que Jesucristo dijo. No temáis manada pequeña. ¿Y qué quiere decirnos con manada? O con... ¿cómo le dicen al grupo de ovejas? Rebaño. Rebaño, más bonito, ¿verdad? Por ahí hay quienes les dicen hato. Pero rebaño, bueno, somos del rebaño del Señor. Pero esa frase nos lleva a Salmo 23. Y dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. Y es algo importante que tenemos que guardar en nuestro corazón. En San Juan capítulo 10, versículo 9 al 11, Jesucristo les dijo, yo soy el buen pastor.
Y cuando dice no temas, manada pequeña, esa frase es donde Jesucristo nos está ayudando a ver a Dios Padre con la verdad de su palabra. No temas, manada pequeña. La palabra pequeña es porque Jesús tenía algo de latino. Así nosotros decimos Juanita, Pedrito, Lucecita, Anita, y por eso pequeña. Manada pequeña, que significa simple y sencillamente, yo sé que están en peligro, que son pocos y que son débiles, pero yo los voy a cuidar porque tengo todo el poder para hacerlo. Yo los voy a cuidar porque ustedes son un tesoro especial para mí. Pero también nos recuerda todo lo bueno que Dios puede hacer con nosotros. Todo lo bueno que Dios puede hacer por nosotros y con nosotros no depende de qué tan grandes seamos. Si aquí fuéramos 5,000 o 20,000 y te sintieras, oh, somos una gran iglesia, o somos la gran fuerza del mundo, o mira qué bonito le cantamos a Dios. Cuando dice manada pequeña, dice, aunque tu alabanza sea poca, aunque tu amor por mí sea poco, cuán grande es tu amor por Dios. Tal vez tú sientas, apenas amo a Dios. Pues a Dios no le importa. Dice, por poco o pequeña que sea tu amor, tu fuerza, tu santidad, tu ofrenda, lo que sea, tan pequeña, así Dios sigue siendo grande contigo. Dice, no temas, manada pequeña. El amor de Dios no depende de tu grandeza, de la grandeza y hermosura de tu alabanza, de lo que tú le puedas dar. Algo tan interesante que yo puedo ver es que todos los reinos de este mundo se han acabado. Se acabó el imperio griego, el imperio romano, el imperio babilonia, y el imperio que hoy existe también se va a acabar. Los reinos de la tierra están destinados a acabarse, pero el reino de Dios es nuestra esperanza. Amén. El reino de Dios es nuestra esperanza. La pregunta que debes hacerte en tu corazón es, ¿estás dispuesta a morir por Cristo? Si algún día te toca morir por Cristo, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Él? 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, nos habla del reino de Dios y nos dice, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado. Ahí está. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Te imaginas el reino de Dios? Sin virus, sin gente mala, sin asesinos, sin personas imperfectas, simplemente aquellos perfeccionados por el poder de Dios. En Lucas 22:30, Jesús le dijo a sus discípulos, yo les he asignado un lugar a ustedes para que coman y beban conmigo en mi reino. Esto nos habla del inmenso amor de Dios, del bien que Dios quiere hacernos. Y nos dice, no teman, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino perfecto. Jesucristo sabe que batallamos con el miedo. Por eso nos dice, no le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a la vergüenza, al qué vas a decir, no le tengas miedo a la pobreza, que Dios conoce todas tus necesidades. Y no tengas miedo a Dios Padre, porque Dios Padre, que es bueno, te ha recibido como hijo. Amén. Dios es nuestro Padre y quiere que permanezcamos en fe. Quiere darnos su reino, quiere mostrarnos su amor y quiere cuidarnos con su fuerza, con sus alas, con su espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias por tu infinito amor.
Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de este mundo, el único Dios verdadero, el Todopoderoso, que está en todas partes. Señor, en este momento nuestro espíritu y nuestra alma y todo nuestro ser te dicen, sí, Padre, danos tu reino. Creemos que tú nos has de proteger y nos vas a librar del infierno por el sacrificio de Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias porque sabemos que no estamos solos ni estaremos solos nunca, porque tu Espíritu Santo es nuestro Maestro. Gracias porque sabemos que tú conoces cada una de nuestras necesidades y aún de nuestros pensamientos. Y gracias porque por Cristo Jesús hemos perdido el temor al infierno y ansiamos el día en que estemos en tu presencia, en tu reino, en comunión con